Necesitamos ver los registros de inmediato. No podemos hacer eso, señor. Estamos protegiendo la privacidad del paciente. Sí, es contra la política del hospital. Estamos buscando a Jerome Baptiste. Tenemos motivos para creer que está trabajando en este hospital. No me importa lo que crean. No se acercarán a mi personal sin la debida autorización. Somos agentes federales. No necesitamos su permiso. De hecho, sí lo necesitan. Esto es un hospital. Tenemos leyes de privacidad del paciente, protecciones para empleados y protocolos que deben seguir. El enfrentamiento ocurrió a las 2:45 de la tarde de un jueves por la tarde en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Regional St. Mary, lo que comenzó como 3 agentes del ICE exigiendo acceso a una enfermera de planta, escaló hasta convertirse en un piso entero de profesionales médicos formando una barrera humana para proteger a su colega, una impactante captura en las cámaras de seguridad del hospital que se volvería viral en cuestión de horas, y una demanda federal que finalmente otorgaría a Jerome Baptiste $14 millones mientras exponía la peligrosa intersección entre la aplicación de la ley de inmigración y la atención médica. Muy rápido, ¿dónde estás ahora mismo? Dejen su país o ciudad en los comentarios. Quiero saber genuinamente quién está escuchando esta historia. Y si eres nuevo aquí, hazme un favor y suscríbete. Lo que estoy a punto de contarles es uno de los actos más increíbles de solidaridad laboral que he investigado. Y necesitan ver cómo se desarrolla esto. Jerome Baptiste tenía 34 años, era enfermero de la UCI que había estado trabajando en St. Mary's durante 7 años. Era haitiano-estadounidense, nacido en Puerto Príncipe, pero traído a los Estados Unidos a la edad de 2 años, cuando sus padres huyeron de la violencia política. Había crecido en Brooklyn, asistido a escuelas públicas, se había costeado la escuela de enfermería en SUNY y había construido una carrera ayudando a pacientes críticamente enfermos a sobrevivir sus peores momentos. Era excepcional en su trabajo. El tipo de enfermero que los médicos solicitaban específicamente para sus casos más complejos. El tipo que podía detectar a un paciente deteriorándose antes de que los monitores lo registraran. El tipo que trabajaba turnos dobles cuando la unidad tenía poco personal y nunca se quejaba. Sus evaluaciones de desempeño eran excelentes. Sus colegas disfrutaban trabajando con él. Sus pacientes, aquellos que sobrevivieron, lo recordaban por su nombre. Se había convertido en ciudadano estadounidense por naturalización cuando tenía 19 años. Tenía el certificado para probarlo, guardado de forma segura en casa con sus otros documentos importantes. Tenía pasaporte estadounidense. Había votado en cada elección. Pagaba impuestos. Incluso había servido en un gran jurado el año anterior, algo que solo los ciudadanos pueden hacer. Era tan estadounidense como cualquiera nacido en suelo estadounidense con documentación que lo probara. Esa tarde de jueves, Jerome estaba trabajando en el turno de día en la UCI, una unidad de 12 camas en el 4º piso de St. Mary's que trataba a los pacientes más enfermos del hospital. Estaba asignado a 2 pacientes, un hombre de 67 años recuperándose de una cirugía cardíaca de emergencia y una mujer de 43 años con shock séptico que había estado en la unidad durante 9 días. El trabajo era intenso, técnico, agotador, monitoreando signos vitales cada 15 minutos, ajustando infusiones de medicamentos, documentando cada intervención con meticuloso detalle, coordinando con médicos, terapeutas respiratorios, farmacéuticos. La enfermería de UCI requería vigilancia constante y toma de decisiones en fracciones de segundo. Las vidas literalmente dependían de ello. Jerome estaba junto a la cama de su paciente, ajustando una bomba de infusión y hablando suavemente con la mujer, a pesar de que estaba sedada. Las investigaciones demostraban que la audición era a menudo el último sentido en desaparecer. Y Jerome creía en tratar a los pacientes como personas, no solo como cuerpos conectados a máquinas. Fue entonces cuando su jefa de enfermería, Patricia Reeves, apareció en la puerta de la habitación del paciente con una expresión que Jerome nunca había visto en su rostro, una mezcla de alarma y furia. Jerome, no reacciones visiblemente, pero tenemos una situación. Hay agentes del ICE en la unidad preguntando por ti por tu nombre. Las manos de Jerome se congelaron en la línea de la bomba de infusión. Mierda, ¿por qué estaría el ICE aquí?
No lo sé, pero están en la estación de enfermería ahora mismo exigiendo hablar contigo. Les dije que no pueden interrumpir la atención al paciente sin pasar por los canales adecuados. La doctora Kim me está apoyando. Jerome sintió que su ritmo cardíaco se aceleraba. Era ciudadano. Tenía papeles. No había ninguna razón para que Elise lo estuviera buscando. Pero también sabía que la razón no siempre importaba cuando los agentes decidían que alguien parecía no pertenecer. ¿Qué hago? La expresión de Patricia se endureció con determinación. Tú terminas de cuidar a tu paciente. No voy a dejar que nadie, agentes federales o no, interrumpa la atención en mi unidad. Quieren hablar contigo, pueden esperar hasta que estés en un punto de detención y pueden hacerlo a través de los procedimientos adecuados del hospital. Ella salió de la habitación. Jerome intentó concentrarse en su paciente, pero sus manos ahora temblaban. Volvió a revisar la configuración de la bomba de infusión, tomó notas en el historial electrónico e intentó calmar su respiración. A través de la ventana de la habitación del paciente podía ver la estación de enfermería. 3 agentes del ICE con chalecos tácticos estaban allí, claramente agitados. Patricia estaba entre ellos y el resto de la unidad. Con los brazos cruzados, su lenguaje corporal irradiaba autoridad. La doctora Helena Kim, la médica tratante, estaba a su lado. Y ahora otras enfermeras se estaban reuniendo, todo el turno de día. Unas 8 enfermeras en total, formando un semicírculo suelto que bloqueaba físicamente a los agentes para que no avanzaran hacia las áreas de atención al paciente. Las cámaras de seguridad montadas en toda la UCI capturaron todo en alta definición. St. Mary's había instalado un sistema de vigilancia integral años atrás, después de un incidente de robo. Y ahora cada ángulo de la estación de enfermería, cada corredor, la entrada de cada habitación de paciente estaba siendo grabada continuamente. Lo que esas cámaras capturaron durante la siguiente hora se convertiría en la base de una demanda que cambiaría cómo las agencias federales podían operar en las instalaciones de atención médica. Jerome terminó con su paciente y salió lentamente de la habitación. En el momento en que apareció, uno de los agentes lo señaló. Ese es él, Jerome Baptist. Patricia inmediatamente se interpuso entre Jerome. No hablará con ninguno de mi personal sin la debida autorización y el protocolo del hospital. El agente principal, su gafete decía Morrison, sacó un documento doblado. Esta es una orden administrativa para Jerome Baptist. Tenemos autoridad para interrogarlo sobre su estatus migratorio. Déjeme ver eso. La doctora Kim extendió la mano. Ella misma era inmigrante de Corea del Sur que había venido a los para estudiar medicina y se quedó. Comprendía tanto el sistema de atención médica como la burocracia de inmigración. Morrison le entregó el documento. La doctora Kim lo leyó cuidadosamente mientras todo el personal de la UCI observaba. Esto no es una orden judicial, dijo después de un momento. Este es un documento administrativo firmado por un supervisor del ICE, no por un juez. No les da autoridad para entrar en un hospital y llevarse a un empleado durante su turno. Nos da autoridad para interrogarlo y verificar su estatus. Quizás en un espacio público, no en un hospital donde está brindando atención al paciente. Si quieren interrogarlo, programen una cita a través de recursos humanos como todos los demás. No necesitamos una cita. Estamos ejecutando esta orden. La voz de Patricia cortó como una cuchilla. Están en una unidad de cuidados intensivos. Tenemos 12 pacientes críticamente enfermos cuyas vidas dependen de atención de enfermería especializada continua. Están interrumpiendo esa atención. Están violando HIPAA por su mera presencia cerca de las áreas de pacientes y están creando un ambiente de trabajo hostil para mi personal. Necesitan irse ahora. ¿Alguna vez has visto a compañeros de trabajo defenderse mutuamente contra personas con insignias y autoridad? Deja un comentario porque lo que sucedió a continuación restauraría tu fe en la solidaridad laboral. Morrison dio un paso adelante tratando de rodear a Patricia. Jerome instintivamente retrocedió y entonces sucedió algo notable. Cada enfermera de la unidad se movió, no agresivamente, no violentamente. Simplemente se posicionaron entre los agentes y Jerome, formando un muro humano a lo largo del pasillo que conducía a las habitaciones de los pacientes. 8 enfermeras en uniforme, paradas hombro con hombro, bloqueando el acceso a su colega.
No lo tocarán, dijo Patricia en voz baja. No lo interrogarán, no se lo llevarán a ninguna parte. No sin la debida autoridad legal, no sin la presencia de la administración del hospital, y definitivamente no durante las horas de atención al paciente. El rostro de Morrison se enrojeció. Están obstruyendo a agentes federales. Estamos protegiendo a nuestro colega y a nuestros pacientes. Hay una diferencia. Uno de los otros agentes extendió la mano hacia su radio. Necesitamos refuerzos en el Hospital St. Mary's, cuarto piso UCI. Tenemos múltiples sujetos interfiriendo con una acción de control de inmigración. La doctora Kim sacó su teléfono celular. Y estoy llamando a la administración del hospital, a nuestro departamento legal y a seguridad del hospital. Veamos quién llega primero. La tensión era eléctrica. Los agentes no podían pasar a las enfermeras sin agredir físicamente a los trabajadores de la salud, lo que se vería catastrófico en cámara. Las enfermeras no retrocedían. Habían tomado una decisión colectiva de proteger a Jerome y estaban comprometidas. Jerome estaba detrás de su muro de colegas, abrumado. Estas eran personas con las que había trabajado durante años. Personas con las que había compartido turnos festivos, por las que había cubierto cuando estaban enfermas, con las que había celebrado ascensos y nacimientos, y ahora estaban literalmente interponiendo sus cuerpos entre él y los agentes federales. «Jerome, no digas nada», gritó la doctora Kim. «No respondas preguntas, no proporciones documentos. No hasta que tengamos representación legal presente». Morrison intentó un enfoque diferente. «Señor Baptiste, solo queremos verificar su estatus. Si está aquí legalmente, esto será rápido y simple. Simplemente responda algunas preguntas». «No responda», dijo Patricia de inmediato. «Señora, le está aconsejando que no coopere con las autoridades federales. Eso es obstrucción. Le estoy aconsejando a mi empleado que ejerza su derecho constitucional a permanecer en silencio y a tener un abogado presente. Ese es su derecho de la Quinta Enmienda. ¿Sugiere usted que debería renunciar a sus protecciones constitucionales?» Morrison no tenía una buena respuesta para eso. El enfrentamiento continuó. Pasaron 2 minutos. 10. Los agentes no podían avanzar. Las enfermeras no se movieron y Jerome se quedó allí observando a sus colegas defenderlo con una solidaridad que le apretó la garganta de emoción. La seguridad del hospital llegó a los 14 minutos. 2 guardias uniformados que evaluaron la situación con cuidadosa neutralidad. «¿Cuál es la situación?», preguntó el guardia principal. «Estos agentes intentan llevarse a una de mis enfermeras durante la atención al paciente», explicó Patricia. «Tienen una orden administrativa, no una orden judicial. Se negaron a seguir los protocolos adecuados del hospital y están interrumpiendo una unidad de cuidados críticos». El guardia se dirigió a Morrison. «Señor, esto es un hospital. Tenemos protocolos para la presencia de la policía en áreas de atención al paciente. Necesita coordinar con la administración. Esto es control de inmigración. No respondemos a los protocolos del hospital. De hecho, sí. Esta es propiedad privada. El hospital tiene derecho a determinar quién accede a las áreas de pacientes y bajo qué circunstancias. Si quieren estar aquí, siguen nuestras reglas». La mandíbula de Morrison se apretó. Estaba perdiendo el control de la situación y lo sabía. «No nos iremos sin completar nuestra acción de control. Entonces estarán esperando a la administración». La administración del hospital llegó a los 22 minutos. El jefe de recursos humanos, el asesor legal del hospital y el director médico se reunieron rápidamente con la doctora Kim y Patricia mientras los agentes estaban en la estación de enfermería, visiblemente frustrados. El abogado del hospital fue directo e inflexible. «Caballeros, he revisado su orden administrativa. No les otorga autoridad para interrumpir las operaciones del hospital o retirar empleados durante la atención al paciente. Si desean interrogar al señor Baptiste, pueden programar una cita a través de recursos humanos. Se le aconsejará que tenga representación legal presente, pero no lo harán en medio de la UCI durante su turno. Podemos detenerlo para interrogarlo. No en este hospital, no pueden. Si quieren arrestarlo, necesitan una orden judicial firmada por un juez. Las órdenes administrativas no les dan esa autoridad. Y si intentan llevárselo físicamente de esta instalación sin la debida autorización, presentaremos cargos por secuestro, agresión
y violación de las regulaciones del hospital. Los agentes se habían topado con un muro institucional que no cedía. St. Mary's tenía recursos, experiencia legal y una política clara sobre la protección de sus empleados, y tenían cámaras de seguridad grabando cada momento, cada palabra, cada intento de intimidación. Morrison hizo un último intento. Tenemos información de que Jerome Baptist podría no estar autorizado para trabajar en los Estados Unidos. El director de recursos humanos se adelantó con una tableta. Jerome Baptist ha estado empleado aquí durante 7 años. Su verificación I-9 se completó cuando fue contratado, mostrando prueba de ciudadanía a través de su certificado de naturalización. Su elegibilidad de empleo fue verificada a través de E-Verify. Ha proporcionado un pasaporte estadounidense para fines de identificación. Su número de seguro social es válido y coincide con su nombre. Tenemos documentación completa que prueba que está autorizado a trabajar. Así que, tengo curiosidad, ¿qué información tienen que contradice 7 años de empleo verificado? Silencio. ¿Tienen alguna evidencia de fraude? ¿Alguna razón para creer que sus documentos son falsos? ¿Algo más allá de una corazonada o un chivatazo de alguien? Más silencio. Entonces hemos terminado aquí. Se van. Si tienen preguntas para el señor Baptiste, las presentarán a través de los canales adecuados. Pero no interrogarán a mi empleado en su lugar de trabajo sin causa. ¿Deberían los trabajadores de la salud estar protegidos de la aplicación de la ley de inmigración mientras cuidan a los pacientes? Déjenmelo saber en los comentarios porque este caso estaba a punto de poner a prueba exactamente ese principio. Los agentes finalmente se fueron, pero no sin antes que Morrison se volviera hacia Jerome y dijera: «Esto no ha terminado, volveremos con la debida autorización». Patricia respondió de inmediato: «Y estaremos listos con nuestro abogado. Toca a uno de mis enfermeros sin causa y responderás por ello». En el momento en que los agentes estaban en el ascensor, la UCI estalló. Las enfermeras abrazaron a Jerome. La doctora Kim le apretó el hombro. Los guardias de seguridad le dieron asentimientos de respeto. Patricia lo llevó a su oficina. ¿Estás bien? Jerome temblaba. No entiendo. Soy ciudadano. Tengo todos mis papeles. ¿Por qué vendría Elise a buscarme? No lo sé, pero lo descubriremos y nos aseguraremos de que esto no vuelva a suceder. El asesor legal del hospital organizó que Jerome se reuniera con un abogado de inmigración esa noche. El abogado, David Wu, se preocupó de inmediato. ¿Tienes tu certificado de naturalización? En casa, en mi caja fuerte. Consíguelo. Consigue tu pasaporte. Consigue todos los documentos que tengas. Necesitamos averiguar por qué estás en su radar. La respuesta llegó 2 días después y fue indignante. El ICE había recibido un aviso anónimo de que Jerome Baptist estaba en el país ilegalmente. El aviso no proporcionaba detalles ni evidencia, solo un nombre. Una verificación en la base de datos había mostrado que un Jerome Baptist de Haití tenía una orden de deportación pendiente desde hacía 15 años. Pero no era el mismo Jerome Baptist. Era otra persona con el mismo nombre que había abandonado el país hace más de una década. La base de datos había marcado el nombre sin verificar las fechas de nacimiento, los números de seguro social ni ninguna otra información de identificación. Los agentes habían ido a St. Mary's para detener a Jerome basándose en nada más que una coincidencia de nombre en una base de datos, sin verificar si tenían a la persona correcta, sin verificar los registros de empleo que habrían demostrado de inmediato que era ciudadano. Fue un fracaso catastrófico de la diligencia debida que casi resultó en que un ciudadano estadounidense fuera detenido, posiblemente deportado, definitivamente traumatizado. David Wu estaba furioso. Este es exactamente el tipo de aplicación perezosa que viola los derechos de las personas. No hicieron una verificación básica. Simplemente vieron el nombre y decidieron atrapar a quien encontraran. Las imágenes de seguridad de la UCI fueron condenatorias. Mostraron a los agentes llegando sin previo aviso, exigiendo acceso a Jerome, presentando una orden administrativa que carecía de autoridad judicial e intentando llevárselo del hospital durante la atención al paciente. Mostró a las enfermeras formando una barrera protectora,
a la administración del hospital, defendiendo a su empleado y a los agentes, finalmente retrocediendo al enfrentarse a la resistencia institucional. El metraje se volvió viral en una semana. Una enfermera que había estado allí ese día publicó sobre ello en las redes sociales. Hoy vi a toda mi unidad interponerse entre agentes del ICE y nuestro colega. Intentaron llevárselo sin causa. Dijimos, no, así es la solidaridad. La publicación se compartió cientos de miles de veces. Los medios de comunicación recogieron la historia. Enfermeras del hospital forman un escudo humano para proteger a un colega del ICE. Se publicó como titular. El metraje se emitió en noticias nacionales mostrando ese momento en que 8 enfermeras se pararon hombro con hombro, negándose a dejar pasar a los agentes. La reacción pública fue abrumadoramente solidaria. Enfermeras de todo el país compartieron sus propias historias de solidaridad laboral. Organizaciones de derechos de los inmigrantes elogiaron al personal de la UCI por su valentía y expertos legales señalaron que el hospital había hecho exactamente lo que las instituciones deberían hacer: proteger a sus empleados del exceso de autoridad. Jerome presentó una demanda federal 6 meses después. La denuncia fue exhaustiva y devastadora. Nombró individualmente a los 3 agentes del ICE, a sus supervisores, al director regional y al Departamento de Seguridad Nacional. Alegó violaciones de la Cuarta Enmienda, intento de incautación sin causa probable, la Quinta Enmienda, intento de privación de libertad sin el debido proceso, y la 14ª Enmienda, perfilamiento racial y étnico. La denuncia detallaba el historial de Jerome, ciudadano naturalizado a los 19 años, trabajando en atención médica durante más de una década, empleo verificado a través de E-Verify, pasaporte y número de seguro social válidos, sin antecedentes penales, nunca excedió ninguna visa porque había sido residente legal permanente desde los 2 años. Describía el intento de detención, agentes que se presentaban en su lugar de trabajo sin verificar su identidad, presentando una orden administrativa basada únicamente en una coincidencia de nombre, intentando llevárselo durante la atención al paciente, ignorando los protocolos del hospital y creando un ambiente hostil y amenazante. Incluía el metraje de seguridad, la hora completa de confrontación que mostraba la agresión de los agentes, la postura protectora de las enfermeras y la resistencia institucional del hospital, e incluía testimonio de expertos sobre el impacto psicológico. Jerome había desarrollado una fuerte ansiedad por ir a trabajar, preocupado de que los agentes regresaran. Había tenido ataques de pánico durante sus turnos. Había considerado dejar la enfermería por completo, a pesar de amar su trabajo, porque el trauma de haber sido casi detenido había hecho que el hospital se sintiera inseguro. La demanda solicitaba $14 millones en daños, $3.500.000 en daños compensatorios por el intento de detención, angustia emocional e impacto en su carrera, $10.500.000 en daños punitivos para enviar un mensaje sobre el costo de no verificar la identidad antes de las acciones de control. El descubrimiento reveló la extensión completa de la negligencia de los agentes. Las comunicaciones internas del ICE mostraron que a los agentes se les había dado solo un nombre y una ubicación. Se les había dicho que verificaran y detuvieran sin darles las herramientas para verificar nada. Sin fecha de nacimiento, sin descripción física, sin número de seguro social, solo un nombre que coincidía con un caso de deportación de 15 años. Los agentes nunca habían revisado los registros de empleo de Jerome, que habrían demostrado de inmediato su estado de ciudadanía. Nunca habían verificado su identidad contra la orden de deportación. Simplemente habían llegado al hospital esperando encontrar a un inmigrante indocumentado y se habían negado a considerar que podrían estar equivocados. Las deposiciones de los agentes fueron perjudiciales. ¿Por qué no verificó la identidad del señor Baptist antes de intentar detenerlo? Teníamos su nombre y ubicación. Esa fue nuestra verificación. ¿Verificó su fecha de nacimiento contra la orden de deportación? No teníamos acceso a esa información en el campo. ¿Verificaron con el hospital si él poseía la documentación de autorización de empleo? Ese no es nuestro procedimiento. ¿Cuál es su procedimiento para asegurarse de que tienen a la persona correcta antes de intentar detenerla? Verificamos basándonos en la información proporcionada.
A ustedes solo se les proporcionó un nombre. ¿Es esa una verificación suficiente? Silencio. ¿Han considerado que podría haber más de una persona con el mismo nombre? Obviamente, consideramos eso. Entonces, ¿por qué no confirmaron la identidad del señor Baptist antes de intentar retirarlo de su lugar de trabajo? El agente no tuvo una buena respuesta. Los testigos expertos testificaron sobre los requisitos de la Cuarta Enmienda. Las fuerzas del orden no pueden identificar a alguien basándose únicamente en la coincidencia de un nombre sin una verificación adicional. Necesitan causa probable de que el individuo específico es el sujeto de su investigación. Presentarse en el lugar de trabajo de alguien con una orden administrativa basada en una identificación insuficiente es inconstitucional. Profesionales médicos testificaron sobre el impacto en la atención médica. Cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, realiza operativos en hospitales, los pacientes evitan buscar atención. Los trabajadores de la salud operan bajo amenaza. La confianza necesaria para un tratamiento eficaz se destruye. Y en el caso de Jerome, una excelente atención estuvo a punto de interrumpirse porque los agentes no habían hecho el trabajo de investigación básico. Las enfermeras que formaron la barrera protectora también testificaron. Cada una de ellas afirmó que lo harían de nuevo sin dudarlo. Jerome es mi colega. Patricia testificó. Él salvó vidas en nuestra unidad. Es una de las mejores enfermeras con las que he trabajado en 25 años. Cuando esos agentes intentaron llevárselo sin motivo, sin siquiera verificar si tenían a la persona correcta, no iba a permitir que eso sucediera. Protegemos a los nuestros. El testimonio de las 8 enfermeras fue contundente. Describieron su decisión de último segundo de formar una barrera humana. Su comprensión colectiva de que lo que estaba sucediendo estaba mal. Su voluntad de arriesgar sus empleos y potencialmente su seguridad para proteger a un colega que sabían que era inocente. ¿Alguna vez se ha negado a cooperar con las fuerzas del orden antes? El abogado de Jerome le preguntó a una enfermera. Nunca. Respeto a las fuerzas del orden, pero esos agentes no estaban haciendo su trabajo. Estaban realizando una selección perezosa basada en información insuficiente. Eso no es justicia. Eso es simplemente detener gente basándose en corazonadas. El juicio duró 4 semanas. El jurado vio repetidamente las grabaciones de seguridad. Ese momento en que las enfermeras se movieron al unísono para bloquear a los agentes, el enfrentamiento en la estación de enfermería, la administración del hospital defendiendo a su empleado, la eventual retirada de los agentes. Escucharon a Jerome testificar sobre la experiencia, sobre el terror de ver a agentes del ICE en su lugar de trabajo preguntando por él por su nombre, sobre la confusión de que le dijeran que estaba sujeto a deportación cuando había sido ciudadano durante 15 años, sobre el trauma de casi ser llevado de sus pacientes a mitad de turno, sobre los ataques de pánico que siguieron, la terapia requerida, los meses de mirar por encima del hombro esperando que los agentes regresaran. He dedicado mi carrera a salvar vidas, dijo Jerome desde el estrado de los testigos, su voz firme, pero sus ojos reflejaban el dolor del recuerdo. Trabajo en cuidados intensivos. Mis pacientes se están muriendo. Eso no es dramático. Esa es la realidad de la enfermería en UCI. Y ese jueves tenía 2 pacientes cuyas vidas dependían de mí, y los agentes federales intentaron llevarme basándose en nada más que un nombre que ni siquiera habían verificado adecuadamente. Si mis colegas no me hubieran protegido, habría sido detenido, tal vez deportado, y mis pacientes se habrían quedado sin su enfermero porque a alguien no le importó verificar una fecha de nacimiento. El jurado también escuchó a los pacientes de Jerome. La mujer con shock séptico había sobrevivido y se recuperó por completo. Ella testificó sobre despertarse días después del incidente y enterarse de lo sucedido, sobre saber que la enfermera que la había mantenido con vida casi había sido llevada. Jerome salvó mi vida, dijo simplemente. Y trataron de llevárselo por un papeleo que ni siquiera verificaron. Eso no es aceptable. La defensa intentó argumentar que los agentes actuaron de buena fe basándose en la información disponible para ellos, pero la evidencia de negligencia fue abrumadora. Se les había proporcionado información insuficiente y habían procedido de todos modos.
Habían ignorado métodos de verificación fácilmente disponibles. Habían intentado detener a alguien en su lugar de trabajo sin confirmar su identidad. El jurado deliberó durante 2 días. Cuando regresaron, su veredicto fue claro. Responsables de intento de detención ilegal, responsables de ejecución negligente, responsables de violación de los derechos al debido proceso, responsables de infligir intencionalmente angustia emocional, daños compensatorios, 3,8 millones de dólares, daños punitivos, 10,2 millones de dólares, total, 14 millones de dólares. El veredicto fue uno de los más grandes jamás otorgados en un caso de aplicación de inmigración que involucraba a un ciudadano estadounidense. El mensaje fue inequívoco. No se puede intentar detener personas basándose en información inadecuada. Los nombres por sí solos no son identificación suficiente y el costo de la pereza y la aplicación se mide en millones. Los 3 agentes fueron despedidos. Su supervisor fue degradado. El ICE implementó nuevos protocolos que requieren la verificación de al menos 3 datos de identificación antes de cualquier intento de detención: nombre, fecha de nacimiento y, ya sea número de seguro social o descripción física. Los supervisores debían revisar toda la información antes de autorizar las detenciones en campo, y los hospitales fueron designados como ubicaciones sensibles que requerían autorización adicional antes de las acciones de cumplimiento. El Hospital St. Mary's se convirtió en un caso de estudio en protección institucional de empleados. Las conferencias de recursos humanos utilizaron su respuesta como modelo para manejar los intentos de aplicación federal. Los seminarios legales examinaron cómo el abogado del hospital había defendido contra el exceso de poder y las organizaciones de enfermería destacaron al personal de UCI como ejemplos de solidaridad profesional. Jerome utilizó parte de la indemnización para crear un fondo de defensa legal para trabajadores de la salud que enfrentan situaciones similares. Se asoció con organizaciones de derechos de inmigrantes para brindar capacitación sobre cómo responder si el ICE aparece en su lugar de trabajo. Y continuó trabajando en St. Mary's, en la misma UCI, con los mismos colegas que se habían interpuesto entre él y la detención. 2 años después del incidente, Jerome fue invitado a hablar en una conferencia nacional de enfermería. Se dirigió a 5.000 enfermeras y contó su historia. Los agentes en la estación de enfermería, el muro protector que formaron sus colegas, la negativa de la administración del hospital a ceder, la batalla legal que siguió. Estoy aquí hoy porque 8 enfermeras decidieron que protegerme era más importante que evitar un conflicto con agentes federales, concluyó. No sabían cómo terminaría. No sabían si enfrentarían consecuencias. Simplemente sabían que estaba mal y se defendieron. Eso es lo que parece solidaridad. Eso es lo que significa apoyarse mutuamente. Y eso es lo que todos debemos hacer en nuestros lugares de trabajo, en nuestras comunidades, en todas partes. Cuando vemos que ocurre una injusticia, nos mantenemos unidos. Nos protegemos mutuamente. Decimos no al exceso de poder, no a la aplicación perezosa, no a tratar a las personas como desechables. Ese día en la UCI, mis colegas me demostraron lo que significa ser valorado, y dedicaré el resto de mi carrera a intentar devolver ese gesto. La estación de enfermería en la UCI de St. Mary's luce igual que ese jueves por la tarde. Las cámaras de seguridad siguen ahí, grabando. Pero ahora hay una pequeña placa en la pared detrás del escritorio colocada por la administración del hospital. En esta unidad protegemos a los nuestros. Nos mantenemos unidos. Nos defendemos mutuamente siempre. No menciona el incidente específicamente, pero todos los que trabajan allí saben exactamente lo que significa. ¿Qué harías si agentes federales se presentaran en tu lugar de trabajo para llevarse a un colega sin la verificación adecuada? ¿Te levantarías? ¿Formarías esa muralla humana? Deja tus pensamientos en los comentarios. Y si esta historia te recordó que la solidaridad es poderosa, que unirse importa, haz clic en ese botón de suscripción. Estas historias no se tratan solo de demandas e indemnizaciones. Se trata de personas que eligen el coraje cuando sería más fácil apartar la mirada. Nos vemos en la próxima.